Simón Bolívar expresó, nos dominan más por el engaño que por la fuerza. Llegamos a un momento en que nos damos cuenta que ya hemos perdido la capacidad de asombro en la ciudadanía costarricense. Ya cada vez nos dicen hay un corrupto más, un diputado hizo tal cosa, un ministro hizo tal otra, el juicio quedó en nada, no se logró llegar a absolutamente nada, mataron a fulano y nadie supo al final de cuentas de dónde vino el balazo. Llega un momento en que también nos queda un sinsabor porque ya no tenemos un sentido de asombro, que es lo que yo quisiera que también la ciudadanía despertara con nosotros. ¿Por qué nos hemos ido tan allá que sentimos que ya la ciudadanía se está perdiendo? O sea, cada vez somos más autómatas de lo que está pasando y estamos viendo pasar las cosas y vemos como que ya no somos parte de esa ciudadanía que reaccionaba y que defendía su propia soberanía, sino que ahora hasta el mismo término de soberanía ya ni siquiera lo podemos entender. Sí, Dave Bastian, ¿qué te puedo decir? Podríamos relacionarlo con, con el desarrollo económico, social, etcétera, que entre comillas podemos llamar desarrollo. Yo siento que más bien es un retroceso Mm. en lo que implica para un ciudadano sus derechos o diferenciar entre sus derechos y sus deberes. Nosotros como costarricenses, vamos a hablar de Costa Rica, tenemos un problema muy grave y ese problema es que hemos invertido tiempo en nuestro entorno y nos hemos olvidado del entorno nacional que nos rodea. No leemos, Ujú. ahora todo es computarizado, todo es teléfono, la gente se ha hecho, vos utilizaste muy bien la palabra autómata y autómata es que pasamos pegados de un celular. Nos mantienen ocupados, Exacto. Distraídos más que ocupados. completamente distraídos. Entonces, cuando vos perdés ese boom de investigar, de lo que todo ser humano, todo ser vivo busca, que es saber más de lo que es de su entorno, cuando ya vos perdés eso y te enfocas solamente en producir para comer, para vivir, se crea el desequilibrio. Pero es que también llega el momento en que la ciudadanía dice, ¿y para qué? O sea, ¿para qué pelear algo que ya sabemos que va a terminar en tal cosa? ¿Para qué voy a ir y alegarle? ¿O para qué me voy a ir a parar en casa presidencial cuando el presidente ya sabemos que al final de cuentas no va a dar pelota? ¿O que va a llegar la policía y nos va a echar a todos? O sea, la gran pregunta, porque hay una decepción, hay un desánimo hacia el ejercicio del poder soberano que implica el pueblo, ¿verdad? Correcto. Y eso se da porque se ha hecho un muy mal manejo, y esa es la palabra correcta, muy mal manejo de los parámetros jurídicos, ¿verdad? Constitucionales y de los derechos de cada uno de los individuos. O sea, se crean, en Costa Rica se nos ha programado desde chiquitos a aplaudir lo malo, lo que nos domina. En la escuela nosotros nos ponían a cantarle una canción a Cristóbal Colón cuando Cristóbal Colón no fue un descubridor de América, era un colonizador, era un maleante que vino y se robó todo el oro de este Ujú. país, violó, mató, asesinó, hizo lo que le dio la gana y después se llevó todo eso. Y nosotros le aplaudíamos en la escuela y le cantábamos una cancioncita. Tenemos un parque, una reserva forestal con el nombre de uno de los muchos dictadores que quisieron ser dictadores en Costa Rica y que dieron golpes de Estado en este país. Pero ahí vamos y le ponemos el nombre de él, Pero llegamos a la frase donde dice, el pueblo que no conoce su historia está destinado. lamentablemente destinado a repetirla. Pero entonces aquí llegamos a una educación, porque también yo vengo de la generación donde nosotros cantábamos el himno nacional a las 7 de la mañana y hacíamos una oración, eso ya se perdió, ya no está. No está. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Nos adormecen, nos adoctrinan o estamos perdiendo realmente la identidad nacional? Es que yo siento que a alguien se le adoctrina cuando se le obliga a hacer algo, ya sea de forma premeditada o no. Eh, Me estás diciendo que la pandemia es una adoctrinación, entonces. Posiblemente sí en algunos ámbitos se ha politizado. O sea, no podemos obviar y ser irresponsables y decir que no existe Ujú. el problema como tal. El problema está ahí, es un problema médico, es un problema que está ahí y que existe. Pero lamentablemente lo han politizado. Y nos hemos No, aprovechado de eso. y más bien nos hemos aprovechado de eso. No sé si te parece, Sebastián, eh, que le presentemos aquí a los que nos están viendo, nos están escuchando, qué quiere hacer enuncias, qué significa enuncias. Enuncias, bueno, un gusto, Bastián Ruiz, comunicador social, y a mi lado mi compañero Víctor Soto, él es investigador social. Nosotros lo que hemos querido hacer con Enuncias es una propuesta diferente a lo que es
el análisis. Es como un canto a la libertad, como pudiéramos decirlo de esta manera, donde queremos despertar las conciencias de la ciudadanía, donde queremos que usted escuche un enfoque o una propuesta diferente, pero como todo enunciado, de una forma clara, concreta, concisa y con papeles en mano. Donde lo que vamos a hablar tiene un respaldo, tiene un porqué y un cómo, y sabiendo también analizar qué es lo que está pasando desde el punto de vista desde el gobierno hacia la ciudadanía y cómo nosotros como ciudadanía podemos expresarnos o podemos sentirnos, porque muchas veces nadie nos ha educado a cómo saber interpretar lo que está pasando en la ciudadanía. Y eso es un detalle importante, Víctor. Totalmente de acuerdo. Yo siento que es un problema más de educación. Ya nosotros, hace muchos años nos eliminaron las clases de educación cívica que nos daban en la escuela y nos la cambiaron por otro tipo de clases. Y lo que dijiste ahora muy claro, adoctrinamiento. Eh, te ponían desde muy pequeño a aplaudirle a Colón, a mirar a toda persona que hizo algo bueno en algún momento, porque no podemos ser mezquinos y decir que todo lo que los malos hicieron todo malo, ¿verdad? Entonces nos adoctrinan a eso y cuando vos te programan para no poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, llegas a desarrollarte, creces y después se te dificulta eso y perdés interés en eso. Pero es que justamente, digamos, la historia no la cuentan, la historia siempre la cuenta el ganador, ya sea porque el perdedor perdió la mano y ya no puede escribir la historia o porque está muerto. Entonces la historia muchas veces tiene una sola versión de los hechos, pero si nos pusiéramos a decir que estamos en los mismos tiempos y le pedimos la opinión desde un punto de vista a un sector, ellos nos van a contar la versión de la historia desde donde ellos son protagonistas, pero si le pedimos esa misma versión al mismo tiempo al otro sector, ellos van a contar la historia desde el otro punto de vista. Lo que pasa es que nos hemos quedado con un solo punto de vista como ciudadanía, y la ciudadanía no tiene el tiempo o no tiene el interés, el costarricense, como para investigar realmente si lo que nos están diciendo es verdad, si lo que el ministro dice sobre las mascarillas o no es verdad, si lo que se dice sobre la ley del empleo público es verdad o no, si los sindicatos tienen razón o no. O sea, al final de cuentas nosotros lo único que estamos haciendo es absorbiendo información, pero no estamos nunca pensando sobre la información que absorbemos. Es que es exactamente el problema. El problema radica en que nosotros mismos nos hemos acostumbrado a creer todo lo que nos dicen y nunca pedimos una prueba. O sea, el adoctrinamiento ha llegado al punto de que usted puede escuchar, debe escuchar, tiene que escuchar, pero no puede decir. Entonces, cuando llegan pseudo líderes con intereses políticos, económicos, sociales, llame lo que usted quiera, y te dicen, vamos a utilizar redes sociales para bombardear al costarricense, y el Estado o el gobierno también está bombardeando al costarricense, pero el gobierno ha cometido muchas equivocaciones, y el ciudadano o el líder sindical o cooperativo o de cualquier grupo sectorial también los ha cometido, entonces vos no hayas a quién creerle porque te está bombardeando completamente con un montón de información. El costarricense no verifica esa información, no quiere verificar esa y es información. justamente lo que queremos hacer acá. Entonces, de eso se trata. Se trata de que cuando hablemos de algo, tengamos la certeza, la veracidad y la responsabilidad de decirle al costarricense, estas son las cifras, estos son los números, estos son los documentos. Tome usted la decisión. Decida usted quién dice la verdad. Y tener también la capacidad de poder pedir entonces respuestas. Correcto. Porque, vamos a ver, los diputados, al final de cuentas, el diputado tiene la capacidad o tuvo la capacidad que no tiene la señora que está limpiando la casa y que está cuidando a sus hijos, tiene más capacidad que el señor que está en el campo, que está limpiando su terreno, que el mecánico que está en su actividad. Al final de cuentas, le estamos otorgando y estamos depositando el poder representativo nuestro como ciudadanía, porque nosotros estamos desde denuncias hablando desde el poder primario que es el pueblo, correcto, el poder soberano, y estamos otorgándole al diputado, y como le estamos otorgando eso porque se reflejó que tiene capacidad, ahora bajo esas capacidades y con el respeto que merece el diputado, nos va a tener que venir a dar cuentas y explicarnos realmente qué es lo que está pasando.
Pero entonces, como ciudadano, ¿qué puedo yo entender de enuncias? ¿Por qué realmente me puede a mí importar enuncias? ¿O por qué enuncias puede decir que plantea una visión diferente al resto? ¿Qué es lo que tenemos acá, por ejemplo, hoy, que podemos decir es total y completamente distinto a lo que se ha visto en otros lugares? Ok, vamos a tocar un tema importantísimo porque volvemos al punto, nos bombardean constantemente con información y nosotros somos muy fáciles de distraer. El costarricense por naturaleza es muy fácil de. Pero era lo que decíamos antes, que lo que decía Roma, al pueblo dale pan y dale circo, lo necesario para que vivan y el resto es entretenimiento. Pero sucede en Costa Rica por nuestra idiosincrasia, por todo lo que nos han programado, nos decían que éramos la Suiza centroamericana, para las mentiras, ¿verdad? Nos decían que somos el país más feliz del mundo y claro, un sector de la población era muy feliz, claro, se estaban llevando miles de millones de dólares anualmente y el resto estábamos muy tristes o preocupados, no éramos tristes porque a nosotros, nuestra familia nos daba felicidad, pero la preocupación que nosotros vivíamos diario para poder llevar las cargas tributarias, sociales y mantener a nuestras familias era muy grande. Entonces, la mentira de la que somos el país más feliz del mundo también es una mentira, valga la redundancia. Entonces, ¿qué te digo? Hoy te voy a poner uno de los ejemplos más grandes. Eh, Te voy a hacer una pregunta, Bastián. Si vos debes 1.000 colones, ¿verdad? Y esos 1.000 colones te generan un montón de intereses, una carga enorme de intereses que ya tu salario no puede cubrir. Y yo vengo y te ofrezco a vos un préstamo de 100 colones, ¿verdad? A menor interés, para que te ayudes a pagar los 1.000 colones que debes, pues lo aceptarías. Depende de las implicaciones del préstamo. Yo te diría que yo ni con las mayores implicaciones del préstamo lo aceptaría. Yo te diría que dependiendo de la situación en la que estés, si es muy grave, sí, pero si al final de cuentas va a ser una carga que al final no me va a traer ningún beneficio. Es que es una carga. Porque vos no vas a poder pagar 1.000 pesos con 100 colones. Con 100 colones, no. No dan los Eso es un números. abono, si acaso. No dan los números. Vas a seguir ahora, más bien, debiendo 1.000 pesos y 100 colones más. Y 100 colones más, sí. Ok. Lo que hago es transferir la deuda. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo te digo a vos, Bastian, te voy a prestar 100 pesos para que vos le abones a la deuda de 1.000 colones? Pero para que usted ponga sus finanzas en orden, usted me tiene que presentar un plan familiar donde se acabe la Pizza Hut, donde se acabe la McDonald's, donde se acabe la ropa nueva, donde se acaben los paseos, ¿verdad? Donde se acabe de comprarse un coche último modelo. Pero me estás pidiendo que haga una contención del gasto agresiva. Ajá. Y ni siquiera estoy cancelando y te estoy debiendo ahora a vos. Correcto, pero te estoy pidiendo, tras de eso te estoy pidiendo que canceles un montón de todos los gastos que vos tenías innecesarios para que puedas empezar a pagar esa deuda. Yo te voy a servir como fiador. Ordenar la casa. Sí, ordenar los la demás casa. te van a seguir prestando plata. Ok. Yo te estoy sirviendo como fiador, pero usted me tiene que garantizar con ese proyecto qué va a hacer. ¿Qué cree usted que va a decir su familia? Perdona. Cuando vos llegues y le digas, se acabaron los paseos, no hay cambio de carro, chicos, no más ropa nueva, no les puedo seguir pagando el celular. Es más, vamos a seguir comiendo arrocito, frijolito y huevito porque ya los bistec y McDonald's y todo eso se acabó, no puedo ya sostenerlo. Es la única forma de volver a estabilizar la economía nacional, o sea, de mi casa. ¿Cómo cree usted que va a reaccionar su familia? Su familia le va a decir, pero si yo estudio mucho. No, mi amor, usted no me puede hacer eso, Bastián. Yo paso limpiando la casa y yo paso ocupadísima aquí criando a sus hijos para que usted me venga a decir a mí ahora que no me puede dar un carro nuevo. Eso no, por supuesto, va a ser una reacción en contra. Lo mismo sucede en un país. Este acuerdo del Fondo Monetario Internacional es un paquete tributario escondido y solapado detrás de un acuerdo. O sea, te están diciendo, te voy a dar 1.750 millones de dólares que no te pagan los 32.000 millones de dólares que debemos en deuda interna. Tenemos una deuda de 32.000 millones de dólares en deuda interna. Correcto. 19 billones de colones. 19 billones. 19 billones de colones. 19 billones de colones. Billones, ¿verdad? Ok, para manejar más o menos los números, 19 billones de colones.
Eso, para entender qué son 19 billones de colones, ¿algún ejemplo de carretera, hospitales? No, haríamos este país nuevo con 19 billones de dólares, porque imagínate que, para que tengas una idea, ¿Dólares o colones? no, de dólares, de colones, De perdón, colones, sí. 19 billones de Colones. colones. Estamos hablando de 32 mil millones de colones, pero el préstamo que le están haciendo es de 1.066.000 millones de colones. 1.700 millones de dólares. ¿Cómo Con vas a mil pagar? setecientos millones de dólares querían pagar 32.000. Querían pagar 19 billones de dólares. Con 1 billón quieren pagar 19 billones de dólares, de colones. No se puede, no dan los números. Entonces, ¿qué hicieron? Metieron un paquete tributario, ¿verdad? Solapado en el acuerdo, a tal extremo que al final la carga del pago de esos 32 mil millones de dólares que debemos, ¿verdad? Eso es solo de deuda interna, porque si sumamos la deuda externa se multiplica a 44 mil millones de dólares, ¿verdad? Entonces meten un paquete tributario y le dicen a la gente, enfóquense costarricenses en el préstamo, ataquen al préstamo de 1.750 millones de dólares que nos van a dar, digan que nosotros nos vamos a robar toda esa plata, digan que la vamos a despilfarrar como siempre lo hemos hecho, enfóquense en ahí, no se enfoquen en este papel, porque este papel es el que les dice a ustedes quiénes van a pagar esos 32 mil millones de dólares. Y eso somos vos y yo, los agricultores, los pescadores, porque los grandes empresarios están metidos bajo figuras cooperativas, están metidos bajo figuras de zonas francas, eluden impuestos bajo la figura holding, ¿verdad? Entonces, año a año, sacan o dicen que tenemos cero utilidades. Pero el costarricense no puede decir, yo tengo cero utilidades. El costarricense, la caja costarricense de Seguro Social sabe cuánto gana usted, sabe cuánto le pagan. Claro. Ok, y todas las demás, la SUGEF y todas esas saben a cuántas personas les debe usted. Pero entonces al final de cuentas no vamos a pagar nada, porque no va a servir de nada. Nos están pidiendo que prohibamos o que estemos en contra del préstamo como tal, que al final de cuentas también podríamos estar en contra porque es un paquete fiscal y además de eso, todo este pleito que tenemos los ciudadanos de a pie, la ciudadanía, los que tienen el dinero y los que pueden pagar, tampoco lo van a hacer. No, no quieren. Es más, el pleito que hay ahorita, es que, te voy a poner un ejemplo, en este plan aparecen las cooperativas. Las cooperativas siendo grabadas en sus rentabilidades. Pero las cooperativas están peleando ahorita ahí, junto con otros grupos sociales, están peleando para que no las graben. Okay. Pero las cooperativas, una de las cooperativas más pequeñas en Costa Rica, genera 2.000 millones al año. Y no las quieren grabar. Y no quiere pagar impuestos. Es más, te lo voy a poner más simple. Aquí hay cooperativas. Hablemos de Copenhague, hablemos de varias, hay más, que manejan hasta 600.000 millones de colones al año. Y no pueden pagar impuestos. Tienen activos de 600.000 millones. Y no quieren, no es que no pueden, no quieren pagar un impuesto. Hablemos de empresas enormes que están solapadas, escondidas detrás de una figura cooperativa, pero son una empresa multimillonaria a nivel internacional como la Dos Pinos. Y por estar metido en esa figura, es exento de un montón de impuestos. Que de hecho su leche es más barata afuera que aquí. Correcto. Y nosotros pagamos más caro todos los productos de ellos aquí que afuera, que lo que pagan afuera. Una vez, yo que hago trabajo social, una vez mandé una carta a Dos Pinos solicitando a ver si nos podían ayudar con unas cajitas de helados para hacerle una fiesta de Navidad a unos niños. No, Dos Pinos no hace donaciones, no puede hacer donaciones. Ni siquiera tienen actividad social. Ni siquiera eso. Todo es para adentro, todo es para adentro. Y nada para afuera. El pueblo sigue pagando impuestos, lleva la carga tributaria de ellos, la carga social, pero ellos no quieren ser solidarios. Ellos se paran ahora y van a la Asamblea Legislativa, y van a la Casa Presidencial, y van donde todo el mundo a reclamar. Bastián, te voy a decir algo. Nosotros carecemos de liderazgo. Y yo no hablo de esos que se paran con un micrófono a pegar 4 gritos y agarran a 4, 5, 7, 10 personas y los ponen al frente a escuchar como sonamos. Correcto. Yo hablo del líder que sabe, el líder que conoce y que tiene una línea trazada y algo proyectado. Ese líder ya no hay. El líder que ejecuta. Correcto. Ese líder que conoce el problema
de fondo y sabe cómo solucionarlo. Ese líder no existe en Costa Rica. Ahora usted oye a un grupo social yendo a la casa presidencial a pedir que le quiten impuestos. Pero entonces aquí vamos a ver, como ciudadanos, si yo estoy escuchando este programa, yo quiero entender algo. Decimos que muchos no pagan impuestos, pero decimos que el plan fiscal es un paquete de impuestos, pero queremos pedir dinero para pagar una suma que es extremadamente inmensa con respecto al dinero que nos van a dar. Entonces quedamos igualmente atrapados. Yo me imagino que alguien que esté viendo este programa va a decir, pero entonces estoy frustrado. Sí, claro, claro que ¿Verdad? se Porque frustra. entonces, ¿cuál realmente es la respuesta para la ciudadanía? En especial, ¿La propuesta es buena o no? es que no. Es En que ninguna versión pues la sí propuesta tiene es buena. algunos elementos. La ley de empleo público, por ejemplo. La ley marco de empleo público. La ley de marco de empleo público, la cual ahora estaban diciendo que era un horror, que no servía y que nos iba a asesinar, ahora nosotros en Enuncia estamos diciendo que es lo único rescatable que tiene la propuesta. Es una de ellas. Hay que mejorarla porque sigue siendo permisiva y sigue siendo tal vez un poquito abusiva. Pero, ok, vamos a ver, yo me voy a poner en la posición del abogado del diablo. Me estás diciendo que la propuesta no va, porque no puede ir, al final de cuentas es un paquete de impuestos, pero me dices que lo que ha venido diciendo todos los medios y lo que ha venido diciendo los sindicatos y hasta el mismo Rescate Nacional está equivocado con respecto a lo que estamos diciendo acá. Correcto. Entonces, realmente, si estamos contradiciendo a todos los demás, ¿qué es lo que no han visto los demás o en qué nos están mintiendo? Que vos y yo no tenemos intereses políticos ni económicos. Eso es un buen punto. Somos ciudadanos costarricenses de a pie que estamos siendo afectados por esas leyes y hemos tomado la responsabilidad de investigar a fondo, Correcto. consultar con profesionales en las ramas y decirles esto por qué está pasando. Cuando yo te hablo a vos de que un proyecto, cuando yo te hablo de cifras de deuda pública, es porque yo me senté con un catedrático en economía a hablar de ese tema, porque yo no soy economista, yo soy un ciudadano de a pie. Correcto. Entonces me senté con alguien que conoce y le dije, mire, yo estoy muy enredado con esto, yo no sé cuántos son 44.000 millones de dólares en deuda pública, ¿qué es deuda pública? Y entendí que la deuda pública es la que nos debemos nosotros y la que le debemos a los países de afuera para construir infraestructura pública. ¿Por qué un país que tiene un PIB de 63.000 millones de dólares al año pide un préstamo de 1.750 millones de dólares? Costa Rica, para entender, tenemos un PIB o un Producto Interno Bruto, Ajá. que es lo que significa PIB, ¿verdad? Ajá. De 63.000 Millones de dólares al año. Okay. Ese es el PIB de nosotros, eso es lo que produce Costa Rica. De esos 63.000 millones, nosotros tenemos que mantener un montón de instituciones. ¿Qué? Te las voy a nombrar. Vamos a ver. Poderes de la República son 3. Correcto. Órganos del Poder Legislativo son 3. Te los digo. Defensoría de los Habitantes, órgano adscrito del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otras penas crueles, inhumanas y degradantes y la Contraloría General de la República. Solo en la Asamblea Legislativa ya llevamos 3 órganos descentralizados. Okay. Organismo Electoral, Tribunal Supremo de Elecciones, solo uno. Ministerio y sus órganos desconcentrados adscritos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene el Consejo Nacional de Clubes 4S, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de la Tecnología Agropecuaria INTA, Servicio Fitosanitario del Estado, Servicio Nacional de Salud Animal. 4. Ministerio de Ambiente y Energía tiene Comisión de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas del Río Reventazón. O sea, solo para el río Reventazón ya hay un ahí hay una institución. Okay. Comisión Nacional de Gestión de Biodiversidad, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, Junta Directiva del Parque Nacional Islas San Lucas, Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Mar Antonio, Parque Marino del Pacífico, Secretaría Técnica Nacional Ambiental CETENA, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Tribunal Ambiental Administrativo. Ahí llevamos 9 órganos desconcentrados en una sola institución. ¿De dónde me está leyendo eso? Esto es del Mideplan, este es el documento oficial que dice Área de Modernización del Estado, Unidad de Estudios Especiales del Mideplan. Excelente. Ok. Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones. Ministerio de Comercio Exterior, COMEX. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Tiene 14 órganos descentralizados. Tiene Casa de la Cultura Punta Arenas, Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, Centro Cultural Histórico José Figueres Ferrer, Centro Nacional de la Música,
Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, Dirección General de Archivo Nacional, Museo de Arte Costarricense, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Museo Nacional de Costa Rica, Sistema Nacional de Educación de Musical Cinen, Teatro Nacional y Teatro Popular Médico Salazar. Solo ahí hay 14 instituciones con un montón de personal. Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Comisión Nacional de Consumidor, Comisión para promover la competencia y el Laboratorio Costarricense de Metrología. Ministerio de Educación Pública, Comisión Costarricense de Cooperación con UNESCO, Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, Fondo Nacional de Becas de Solidaridad Social, Instituto de Desarrollo Profesional, Uladislao Gómez. Si te lo sigo leyendo todo, se nos va el programa. Sí, entonces te lo voy a nombrar así. Ministerio de Gobernación y Policía tiene 4 órganos descentralizados. Ministerio de Hacienda tiene 3 órganos descentralizados. Ministerio de Justicia y Paz, 5 órganos descentralizados. Ministerio de la Presidencia, 2 órganos descentralizados. Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 6 órganos descentralizados. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Salud tiene 9 órganos descentralizados. Ministerio de Seguridad Pública, nuevamente. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene 3 órganos descentralizados. Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos no tiene órganos. Presidencia de la República y sus órganos tiene 3 órganos escritos. El sector público descentralizado, institucional, tiene instituciones autónomas 31, tiene 34 instituciones autónomas. Okay. Los órganos adscritos a instituciones autónomas, oiga, órganos adscritos a las 31 instituciones autónomas. Correcto, eso es como que vos me digas a mí que vos sos el asistente del ayudante del peón de una construcción. Así, para que tengas una idea de lo estúpido que hemos sido nosotros creyendo que todo este montón de burocracia nos genera algo en el país. Nos está quitando miles de millones de colones. Porque entonces estamos hablando de que todas estas instituciones, que no has terminado de pasar todas las hojas que están ahí, generan un gasto, claro, en personal y todo lo que tiene, todo lo que conlleva. ¿Realmente qué estamos haciendo con eso? Nada. Se está cerrando, hay algo que se cierra, hay algo que se quita. Okay. Aparte de la propuesta habla de en la propuesta, el gobierno le dice al Fondo Monetario Internacional que va a cerrar los 63 órganos descentralizados que tiene el país. Ok, entonces vamos recapitulando. Me estás diciendo de que tenemos una propuesta que no es un dinero que no va a pagar absolutamente nada, pero que tiene un ejercicio de contención del gasto y reducción del gasto público en que no se ha dado en la historia. Y eso nos obliga a reducir el aparato estatal, del cual ya estábamos leyendo que tiene muchas instituciones repetidas. ¿Cuáles son las que se van a cerrar? Supuestamente. Ok, supuestamente aquí en el cuadro del convenio con el Fondo Monetario Internacional se habla de la Auditoría General de Servicios de Salud que pertenece al Ministerio de Salud. Okay. Pero nosotros hicimos una investigación y resulta que nos encontramos un documento de la Contraloría General de la República donde dice que la Auditoría General de Servicios de Salud no tiene empleados. Estamos diciéndole al Fondo Monetario Internacional que vamos a cerrar algo que ni siquiera tiene empleados. Ni siquiera tiene empleados, no existe. Está en el papel, pero no existe. Es más, se le generan, porque también tengo un archivo de la Contraloría General de la República donde dice claramente, del Ministerio de Hacienda, perdón, donde dice claramente que se le dan 2.000 millones a este órgano. Que no tiene una sola persona. Pero no tiene una sola persona, pero se le generan 2.000 millones del presupuesto nacional. En el 2021 se le dieron 2.000 millones. ¿A quién? Dígame usted, porque dice aquí, en la Contraloría dice que no tiene funcionarios, dice que no tiene un edificio, no tiene una oficina y que las funciones de este órgano las generan 2 empleados del Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero dice que no tiene presupuesto independiente. Entonces, si no tiene presupuesto independiente, ¿por qué en el informe de Hacienda dice que se le dieron 2.000 millones? Quiere decir que una persona en un cubículo, porque ni siquiera tiene oficina, gasta 1.000 millones de colones. 2.000 millones. No, porque dice que tiene dos. Gasta 1.000 millones de colones una sola persona. Correcto. Eso es lo que están poniendo aquí en el papel. Le están diciendo al Fondo Monetario Internacional, vamos a cerrar unos órganos, pero no existen. Te la voy a poner más fácil. Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología pertenece también al Ministerio de Salud. Dice que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología no tiene empleados. Funcionarios del Ministerio de Salud que hacen el trabajo de esa, sí, 4 empleados.
Y dice que sí tiene presupuesto independiente. 16.000 millones de colones. Solo ese órgano. Ahí está el informe de Hacienda. Estamos hablando de que supuestamente se le generan 16.000 millones a él, pero no existe. No tiene empleados, no tiene edificio, no tiene oficinas. Es una persona en un cubículo. O 4 personas haciendo un trabajo en un cubículo. Que dispone de 16.000 millones. Se supone que debe de disponer de 16.000 millones, pero le garantizo a usted que aquí no llega esa plata. Nunca va a llegar a eso. Me estás diciendo que el gobierno de Costa Rica comenzó a crear nubes de humo o elefantes blancos en el aparato estatal para sacarle dinero a la ciudadanía Correcto. costarricense. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda. La pregunta es, ¿cómo lo sé yo? Correcto. Porque es que si yo agarro este informe y te lo doy a vos y te digo, Bastian, léete la clase de paquete tributario que nos van a meter, y vos lees todo esto y vos decís, no, madre, pero están cerrando un montón de instituciones, está magnífico. Nosotros tenemos un aparato estatal enorme. Estamos hablando de lo que se le presenta al banco. Claro, pero yo te digo a vos, ok, y entonces aquí te pongo un informe de la Contraloría. Y ya vos lees esto y lo comparás con esto, empiezas a atar cabos. Y entonces después te lo refuerzo con el organismo del sector público, la organización del sistema del sector público costarricense, que viene del Mideplan, y vos decís, man, nos están robando. Nos Quiere están decir, matando. ok, vamos a decir, quiere decir que hay una contradicción en las mismas instituciones de gobierno. Porque el gobierno propone un plan fiscal para el Fondo Monetario Internacional, pero la misma Contraloría General de la República lo contradice a la hora de presentar los informes sobre la estructura de gobierno. Sí, porque la Contraloría hace un proyecto de investigación, para que la gente sepa, pues nosotros hablamos con documentos. ¿Correcto? Más me gustaría ponerlo hacia creo que es acá más bien, acá la cámara, ok, ahí, ok. Igual lo vamos a subir los enlaces para todos los vamos a subir, todos ¿verdad? los documentos que aquí se Para están que la hablando gente- los vamos a subir. Ok, este informe de la Contraloría General de la República dice que es el informe de auditoría de carácter especial sobre el rol de los órganos desconcentrados en el Ministerio de Salud. ¿Y eso salió en qué fecha? Este es del 2019, Un informe de la Contraloría del 2019, el año anterior, tras anterior. contradice la propuesta que le hace Costa Rica al Fondo Monetario Internacional. Correcto, que se le hizo en el 2020. En el 2020. Porque acordémonos que esta propuesta fue redactada por el entonces ministro de Hacienda, junto con todo digamos, el equipo económico del país, ¿verdad? Entonces, muy vivillos dicen que la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud, que pertenece al Ministerio de Salud, también la van a cerrar, ¿verdad? Pero aquí dice que la Oficina de Cooperación Internacional de Salud no tiene empleados. Me estás diciendo que van a cerrar algo que yo como ciudadano voy a buscarlo y preguntar dónde está y ni siquiera hay oficina. No, te van a mandar a un cubículo donde una persona que te atiende. Y esa persona dispone de millones de colones. A esa persona miles de millones se de colones. supone que le están generando miles de millones del presupuesto nacional anualmente para que ese proyecto se dé. O sea, se supone que con eso se paga oficinas, papelerías, el salario, pero estas personas están cubiertas bajo el presupuesto del Ministerio de Salud. Entonces, el ciudadano debería entender de que lo que pretenden cerrar no van a reducir en oficinas, no van a reducir en alquileres, no van a reducir en salarios, lo único que van a quitar es sillas y cubículos. Y No. tal vez apagar un par de computadoras. No, lo único que van a quitar es eliminar de la planilla del Estado, ¿verdad? O del presupuesto nacional, una institución que nunca existió. Pero a la cual sí se le quitaba mucho dinero. Exacto. El problema es que ese dinero nunca se canalizó ahí, o por lo menos no existe hasta el momento, y eso es parte de lo que el costarricense tiene que hacerse a la rutina de investigar, es saber dónde está su dinero. Basta, si vos te metes en una asociación de desarrollo integral en un barrio y empezás a dar cuotas para que se hagan proyectos en el barrio, le garantizo que usted va a estar encima del presidente de la asociación. Eso pasa muy seguido, es más, usted oye en todas las asociaciones, ese carajo era el presidente de la asociación solidaria, era un ladrón, un estafador. Chaval pidió un montón de plata ahí y nunca hizo nada. Y hay algunos que por el contrario más bien hacen y desarrollan. Exacto, pero, Okay. pero digamos, la gente siempre está pendiente de lo que hace una asociación de desarrollo. ¿Por qué Lo no controlan. podemos estar pendientes de los miles de millones de dólares que nos meten de carga tributaria? Nosotros, Bastian, el salario de nosotros está grabado en un 54%. Pero entonces estamos hablando de que si esas oficinas no existen y esas son las oficinas que quieren quitar, las oficinas con edificios también las quieren quitar. No, no existe. O sea, son órganos, vea que en el proyecto lo que están
quitando son 9 órganos desconcentrados y otros los están trasladando a funciones de la misma institución. O sea que nunca reducimos en alquileres. No. Seguimos pagando los Nosotros seguimos alquileres. pagando. Se la voy a poner más fácil. ¿Por qué no cerramos ese montón de museos que hay, ¿verdad? Ujú. Y los dejamos en uno solo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué vamos a estar alquilando un montón de edificios para el Ministerio de Hacienda cuando el Ministerio de Hacienda tiene un edificio en la Avenida Central que era la antigua municipalidad Ujú. y está cayéndose a pedazos? Ni siquiera el Ministerio de Hacienda tiene un edificio que le corresponda y que se mantenga. No, sí lo tienen. O sea, si vos investigás en las municipalidades, en las instituciones, todas tienen propiedades, tienen terrenos, tienen edificios y se están despedazando porque prefieren alquilar. Porque eso es parte de la oligarquía que domina este país. Hay un equipo, un grupo de multimillonarios, es un grupito pequeño de multimillonarios en este país que están absorbiendo el poder económico en Costa Rica y son el poder detrás del trono. Entonces, la conclusión es que la crisis económica del país y la respuesta ante la crisis económica del país, que tenemos el informe acá, es además de contradecido, lo único que nos refleja es que el aparato estatal de Costa Rica es simplemente un recurso más para que la oligarquía le saque plata al pueblo Al pueblo. y no para eficiencia Para nada. o inversión en el desarrollo de la ciudadanía. Una empresa, yo quisiera que vos lo vieras desde el ámbito empresarial. Vos no encontrás 200 órganos desconcentrados en Fitco. ¿Verdad que no? Es más, vea por dónde va la ruta. Los asesores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes son las mismas empresas, los dueños de las mismas empresas que agarran los contratos y las concesiones de proyectos de vialidad en Costa Rica, encabezados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Entonces, lo que estamos permitiendo es simplemente que terceros e intereses dominen el aparato estatal Así y es, no siempre. la necesidad de la población. Y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. El nacimiento de la Segunda República, simple y sencillamente fue un episodio más de una batalla de poder oligárquico en este país. Ok, entonces si hablamos de que la corrupción ha tenido tanta influencia que nos ha llevado a la quiebra, entonces, ¿qué decimos de los intereses que tiene la deuda interna que tiene Costa Rica? Es que no, esa deuda, eso es lo contradictorio, esa deuda nos la debemos nosotros mismos. ¿Por qué usted cree que no quisieron devolver el ROP? El ROP está invertido. Eso fue que todas las empresas o las instituciones o organismos que manejan la plata de nosotros se la prestaron al gobierno a altísimos intereses. Como los bonos que prestó la Caja para la Nación. Correcto, pero a vos no te pagan esos intereses, esos 8% que cobran de intereses ellos no te lo pagan a vos. Te dan un 0.1% y el resto se lo dejan ellos. O sea, Bastian, el costarricense tiene que empezar a entrar en razón, tiene que ser un poco más perceptivo, un poco más investigativo, un poco más desconfiado. Nosotros no podemos, es increíble, yo escuché antier en un foro, escuché antier una entrevista que le hicieron a un candidato a la presidencia de la República esta semana. Y en el foro escuché a todo el mundo decir, ese es un hombre súper inteligente, ese es un hombre muy capaz, ese es un hombre, qué bruto, qué léxico, qué forma de expresarse, qué capacidad intelectual tiene ese chavalo. Y ya no se enamoraron. Dígame cuándo vos vas a llegar a conquistar a una muchacha y le vas a decir, estúpida, sos bien fea, qué piojero tenés en ese mechero. Le vas a decir eso. Vos sacás todo el repertorio de adulación que puedes tener en tu corazón, en tu cerebro, Claro. para tenerla. Cuando ella ya es tuya, se acabó la ilusión. Es lo que siempre ha pasado. Le mientes. Yo no voy a conocer un candidato a la presidencia de la República que te venga a decir vos sos un siervo menguado.
Vos has sido un cobarde toda tu vida. Sí, ningún candidato es políticamente correcto. Correcto. No te lo van a decir. Entonces, el punto en Costa Rica es que cuando el tico empieza a tener un poco de dignidad, cuando el tico sepa el poder que tiene en el dedo, cuando el tico tenga el conocimiento de decir, yo no tengo que hacerle reverencia al diputado. El diputado me tiene que pasar a la par a mí y decirme, señor ciudadano costarricense, es un honor para mí atenderlo en mi oficina. Esta es su oficina. Porque en realidad, yo te hago la pregunta que le he hecho a todo el mundo. ¿Cuántos legisladores tiene Costa Rica? Muchos. A mí siempre me han dado como respuesta 57. Ujú. ¿No? El poder de legislar reside en el pueblo. Pueblo. No dice el derecho, dice el poder de legislar. Y es irrenunciable y no se lo pueden quitar. Ujú. Usted lo delega, y si lo buscas la palabra delegar en el diccionario de la Real Academia Española, no se dice se lo di, déjeselo usted y haga lo que quiera. Vos estás dándole el poder representativo de tu poder, valga la redundancia, en una institución para que legisle para vos. Te voy a hacer otra pregunta, Bastián. ¿Cuántos diputados nacionales hay y cuántos provinciales hay en la Asamblea Legislativa en este momento? Eso sí lo desconozco. Yo no. Hay 57 diputados nacionales. No existe el diputado. En la Constitución no existe el diputado provincial. ¿A dónde dice la Constitución que tiene que haber un diputado provincial? ¿Acaso estos cabrones hacen una ley en la provincia de Alajuela y solo para Alajuela va a servir? No, esa ley te jode a vos también, weón. Es como decir, la persona que paga impuestos y únicamente se invierten en el gran área metropolitana y los impuestos que está pagando esa persona nunca los va a ver como resultado en su provincia, en su localidad o en su cantón. Todo se está destinando, ya sea el tren que quiere el presidente, que tanto ha querido y que ya llegó, o ya sea toda la circunvalación que está desarrollando, pero es únicamente para la capital. Exacto. Y Exacto. toda la periferia del país se queda siempre año tras año esperando que surja algo que nunca va a llegar. Punta Arenas no tiene carreteras hasta ahorita que le van a hacer una carretera y se la van a hacer porque les va a generar millones de dólares en sobreprecios. Te voy a poner algo para que se te pare el pelo y que al costarricense que no conoce de ese tema, el MOB acaba de pagar 86 millones de dólares por un kilómetro de carretera. Ok, pero entonces, ¿cuánto cuesta un kilómetro de carretera para saber que 86 millones es una cifra escandalosa? A nivel internacional, de acuerdo ¿cómo se llama? A nivel internacional, de acuerdo a todas las estadísticas en las que nosotros hemos estudiado, en Estados Unidos, las supercarreteras que han hecho allá, lo más caro que se ha pagado son $1.600.000 por kilómetro. El, 1.600.000 dólares. ajá, en México, el viaducto mexicano, que es de última tecnología, es una carretera de primer mundo, este, costó $900.000 el kilómetro de carretera. Y brincaron los El kilómetro, mexicanos ok, el un kilómetro. kilómetro, para entender, un kilómetro de carretera con su construcción pintada ya terminada, con la mayor tecnología para esa época que había, costó menos de $1.000.000. $900.000 el kilómetro. En Estados Unidos puede hacer que más de $1.000.000. Porque son supercarreteras. Son supercarreteras, pero digamos que no llega al 1.500.000. No, digamos que lo más caro que se ha pagado a nivel, digamos, histórico en Estados Unidos fueron $1.700.000. Ok, no llega a los $2.000.000, siendo Estados Unidos. Y en Costa Rica se pagaron $85.000.000. 86 millones de dólares por cada kilómetro de carretera en la ruta. $86.000.000 un kilómetro. Ajá, y se hicieron 5 kilómetros para cerrar el anillo de la ruta 39, el de circunvalación. Y se hicieron ahí, se invirtieron ahí 470 y resto millones de dólares. Cuando toda la circunvalación, los 15 kilómetros de circunvalación, habían costado 216 millones de dólares. Me estás diciendo que somos 40 veces más caro que aún Estados Unidos. ¿Sí? Y te la pongo más fácil. 50.5 kilómetros de carretera en la Interamericana Norte que le hicieron en el gobierno de Laura Chinchilla, la terminó Solís. 50.5 kilómetros de carretera, primer mundo. 25 centímetros de concreto armado, con islas para buses, bueno, todo tipo
¿cómo se llama? De infraestructura, jerseys para división de eso, marcado, iluminación, todo. Una carretera costó 460 millones de dólares. 50.5 kilómetros. Aún así está caro. 8 millones de dólares por kilómetro. Y aún así está carísimo. 8 millones de dólares. 8 millones de dólares por kilómetro. Pero aquí en Circunvalación pagamos 86 millones de dólares. Por ser circunvalación. Por ejemplo, una carretera, hablemos, una municipalidad. ¿Cuánto puede gastar una municipalidad? Bueno, acaban de hacer una en San Carlos. En San Carlos acaban de hacer un kilómetro de carretera. Salió en 220.000 dólares el kilómetro. En San Carlos. En asfalto. Un kilómetro. Un kilómetro. En asfalto. 220.000 dólares. Pagó la municipalidad. 220.000 Estamos hablando de 600 veces más caro un proyecto de esos que lo que cuesta una carretera normalmente. Eso sí es un negocio. Claro que es un negociazo. Y quienes, los asesores, los que le dicen al Estado dónde hacer una carretera, cuál carretera intervenir, cuál puente intervenir, qué hay que hacer. Ok, pero entonces un ciudadano, que yo espero que la ciudadanía se indigne con estos números y que diga, eso nadie me lo había dicho, eso yo no lo sabía. Estas comparaciones entre leyes y documentos no los conocía, nadie los había mencionado. ¿Qué se hace? ¿Cómo se puede, o cómo puede el costarricense decir a quién reclamo? ¿Cómo se hace? ¿Quién debería controlar este tipo de cosas? Vamos a ver, el problema que tenemos aquí es que creemos que yendo a ir a bloquear la carretera, ya con eso solucionamos algo, el gobierno nos va a escuchar. O pensamos que yendo a pararnos a la casa presidencial 3 días, el monigote ese que está ahí parado nos va a atender. No. Hay un marco jurídico que proporciona el Estado de Derecho. ¿Qué pasa si nos organizamos? Todos nos sentamos en una mesa de trabajo, empezamos a agarrar toda esta investigación que se ha hecho, todos estos documentos y empezamos a pedir cuentas. Bastián, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, desde que Carlos Alvarado empezó el poder hasta ahorita, hasta este momento, le ha hecho un préstamo al mes. Un préstamo al mes. Estamos hablando que ahí van desde... ¿cuál es la palabra que busco? Cooperaciones técnicas. Pero me estás diciendo un préstamo al mes. Todo el mundo está hablando y los medios están hablando del gran préstamo de los 1.750 millones al Fondo Monetario. Y me estás hablando de que se han pedido préstamos al mes. Sí, es que por eso te digo, el costarricense se deja ir por lo que los grupitos que se dicen llamar líderes de este país le dicen. Pero y esos préstamos al mes me imagino que no se comparan con los 1.750 millones, por eso es que nadie ha dicho Bueno, nada. te voy a dar una cifra para que se te pare el pelo. Nosotros en el gobierno, en el 2004, ¿verdad? En el 2000, en el segundo gobierno de Oscar Arias, Costa Rica debía 9.000 millones de dólares. Okay. O sea, al gobierno de Oscar Arias habíamos llegado con una deuda pública de 9.000 millones de dólares. La deuda pública era de 9.000 millones. Del segundo gobierno de Oscar Arias a este gobierno de Carlos Alvarado aumentó 30 y resto de mil de millones de dólares. Vamos a ver, Oscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. 32.000 millones de dólares. Es más, si quito Oscar Arias, porque era cuando teníamos el gobierno de Oscar Arias, en 3 gobiernos. Solo Oscar Arias pidió más de 4.000 millones de dólares en préstamos. Solo Oscar Arias, para aquella época, en el 2006. Son 21.000 millones de dólares. ¿Dónde están? Pregúntenme usted, no se ha hecho nada. No se ha hecho nada, Bastián. Es que... Si hasta ahora estamos reformando las calles con este gobierno, ¿qué es lo que le puedo decir a Alvarado para que no se sienta tan sacado que nosotros no reconocemos aquí las cosas? Que se ha venido trabajando en obra pública. Sí, pero de forma que gastan como si aquí la plata todo el mundo tuviera dinero y fuéramos Dubái. Bueno, y le voy a 85 millones de dólares y con esa justificación, entonces ¿cuánto va a costar toda la estructuración que está haciendo Carlos Alvarado? En este momento, para que vos... O sea, ¿con cuánta deuda nos va a dejar Carlos Alvarado? Bueno, Carlos Alvarado termina el gobierno, yo creo que nosotros terminamos debiendo... imagínate que en el 2018 nosotros debíamos 36.000 millones deuda pública.
Y del gobierno de Carlos Alvarado ahorita se deben 44.000. O sea, pasamos de 36.000 millones. Yo hice la conversión con 36, porque dije que eran 21.000 millones. Ajá, 36.000 millones de De debían 32, cuando con él empezó el 32. gobierno. Cuando él empezó el gobierno, Vamos por 44. ya estamos en 44.000 millones de dólares. Entre deuda interna y deuda externa. O sea que en 3 gobiernos, en realidad 4 gobiernos, de 9.000 a 44.000, son 33.000 millones de dólares. Y uno dice, ¿dónde están? Ok, vamos más allá. En el plan Y la reducción que vamos a hacer de esas oficinas que no existen. no existe. Pero sí nos vamos a tener que pagar eso. ¿Cómo? Si usted se pega 1 millón de pesos en un premio de lotería, le van a quitar 250.000. Es que eso es a lo que vamos. Tenemos un presidente que está reformando la obra pública del país, pero nos está endeudando. Y quiere pedir un préstamo para lograr supuestamente la credibilidad ante las acreditadoras internacionales, pero nos sigue endeudando y ahora castiga al mismo pueblo Correcto. Para que a que pague pague toda la deuda. kilómetros de 85 millones de dólares, 40 veces lo que pudo haber gastado Estados Unidos. Correcto. Pero vayamos más allá. Démosle. A eso le llamamos desarrollo, el sacrificio del pueblo A eso a le intereses particulares para que otros se vuelvan millonarios y el pueblo cada vez sea más pobre. Exacto. Y para que algunos grupos. Y ese es el desarrollo de Costa Rica. Ese es el desarrollo de Costa Rica. O sea, nosotros tenemos un grupo político que jala para los intereses de un grupo económico. Te la voy a poner más fácil. ¿Cuándo termina Carlos Alvarado el gobierno? Este año que viene. 2022, ¿verdad? Sí. Ok. Escuche lo que tiene programado él antes de que termine el gobierno. Voy, ¿me lo está sacando de dónde? Del plan que se presentó con el convenio del Fondo Monetario Todavía Internacional. seguimos hablando del Fondo Monetario. Correcto. ¿Por Porque, vamos a ver, porque yo quiero que la ciudadanía se dé cuenta, y aquí tenemos un proyecto de ley, aquí tenemos un proyecto de ley de impuestos inmuebles, aquí tenemos otro proyecto de ley de impuesto especial sobre los premios de lotería, aquí tenemos otro proyecto de ley de depositario único nacional, después aquí tenemos una serie de documentaciones, aquí tenemos otro proyecto de ley sobre la producción y control y la calidad en el comercio de las semillas. Señores agricultores, a ustedes les va a interesar esto. Después aquí tenemos la ley del marco empleo público, del cual todavía no hemos tratado. Ni siquiera hemos tocado. Ni siquiera la hemos tocado y ya estoy decepcionado de lo que estamos hablando. Pero es para que ustedes vean que hablamos con proyectos de ley, que hablamos con la ley que nos respalda y que además de eso hacemos un análisis de la realidad que nadie le ha contado y que lamentablemente usted va a tener que vivir hoy, mañana y el siguiente día, a menos de que hagamos algo como ciudadanía. ¿Me decías? Te decía que en el convenio con el Fondo Monetario Internacional, él termina el gobierno en el 2022. Ya necesita que esto esté aprobado antes de que él salga, porque vea lo que tienen proyectado. Dice proyectos de infraestructura 2021-2023. Infraestructura. Infraestructura. O sea, más gasto. Más gasto. Tren eléctrico de pasajeros. Ajá. 1.500 millones, segundo semestre del 2022. 1.500 millones de dólares. O sea, solo el tren. Solo el tren. Solo el proyecto del tren Cuesta lo que estamos pidiendo y por lo que se va a reformar y vamos a hacer todo un paquete fiscal y únicamente el tren va a justificar eso. Exacto. Bueno, va a gastar eso. Pero esto es peor, porque aquí lo que están pidiendo es un préstamo de 550 millones al BCIE. Ok. Y el BCIE le va a dar 550 millones. ¿Qué es BCIE? Para las damas de casa Es el y a Banco los Centroamericano, estudiantes. Banco Centroamericano de Integración Económica. Ok, de acuerdo. Entonces, el Banco Centroamericano de Integración Económica le va a dar 500 millones de dólares, 550 millones de dólares a Costa Rica para que dé el arranque del proyecto. Luego viene una concesión, y en esa concesión, como el sistema ferroviario en Costa Rica no genera una peseta, es un elefante blanco, ha sido de elefante blanco toda la vida, entonces resulta que el Estado va a tener que subsidiar. Y resulta que ese subsidio anda, según los cálculos que se han hecho hasta ahorita, entre 150 y 100 millones de dólares por año, que vamos a tener que pagar nosotros a la empresa que se haga cargo de manejar el tren eléctrico. Y resulta que ya hay un consorcio chino reformando las líneas de tren en Costa Rica.
Pero entonces, seguimos disparando la plata afuera del país, Correcto. seguimos dándole la plata al costarricense que cada día se empobrece más, a chinos, a extranjeros, a europeos, a puras concesiones, porque aquí parece que el gobierno cree que Costa Rica solo hay un reguero de ignorantes inútiles que lo único que hacen es producir plata para darle plata a otros. Para darle plata a otros. O sea que el país no puede concesionar ni su propio tren que ahora le va a generar un gasto de 1.500 millones. Veamos lo más fácil. Resulta ¿Qué administración pública tenemos, por Dios? Bueno, de la peor. Por eso es que nosotros no tenemos activos. Nosotros ya en los años 80 nos habían llevado algo parecido a esto. 78-80. Y nos desarmaron todos los activos que teníamos, las subsidiarias de Codesa. Acordate que Cepasa, que era una empresa estatal, Cementos del Pacífico S.A., hoy se llama Cemex y produce 500 millones de dólares al año, pero cuando era el gobierno no valía una peseta, no producía nada. Pero entonces vamos a ver, entendamos algo. El tren eléctrico, que tal vez quite las presas, veámosle el lado positivo, analicémoslo un momento con objetividad. El tren eléctrico va a llegar a quitar las presas, va a matar a más de una línea de bus. ¿Cómo? Esa es la propuesta. No, es que la propuesta que ellos le dan a ustedes es una maquillada. La realidad es esta. En la zona, los 72 kilómetros donde ese tren va a circular, Correcto. ahí se mueven apenas 220,000 personas del grupo laboral o digamos, del músculo laboral costarricense. Recordémonos que en el gran área metropolitana, cuando hablo del gran área metropolitana, hablo Alajuela, Cartago, Heredia y San José. Uh-huh. En esa área, Alajuela, Heredia, Cartago y San José, se moviliza la mayor parte de la fuerza laboral del Casi país. los 3 millones de 2 millones y resto. Casi 3, sí. Ahorita, el tren de pasajeros moviliza, de acuerdo a las cifras que da Incofer, que no están confirmadas, 16,000 personas al día. Okay. Si vos lo pones 16,000, pues esos digamos, tiquetes andan entre 350 colones hasta los 500 colones. Pero Sacame una cifra ahí en el teléfono. pongámosla a 500 colones. A 500 colones, yo ya he hecho los números ya. A 500 colones, 16,000 personas, hagámoslo más fácil, 16,000 personas al día son 4 millones de pasajeros al año. Eso moviliza Incofer, 4 millones de pasajeros al año. 4 millones de pasajeros al año, si vos los pones a 500 colones, que no valen 500 colones, ¿verdad? Pero pongámoslos todos a 500 colones, generarían, ¿verdad? 1.900 millones de colones al año. Casi 2.420. Ok, casi 2.000 millones. Ya tenemos ahí las cifras de lo que moviliza ahorita en este momento. Pero yo tengo los informes de Incofer, donde año a año le pide 20,000 millones al MOD. Incofer gasta 20,000 millones al año, más 4,000 millones que produce en bienes y servicios, en venta de bienes y servicios. O sea, gasta 24,000 millones y no genera nada. Me estás diciendo que es como que yo soy un adolescente y voy a la escuela y ocupo 1.000 colones para ir a la soda. Okay, al colegio. Tengo 12 años y ocupo 1.000 colones para ir a la soda. Y de esos 1.000 colones le pido 10,000 colones mensuales a mi padre para ir a la soda. Y yo no le estoy generando nada porque es un gasto. Es mi responsabilidad trasladarme a la escuela. Correcto. Pero además de eso, tu papá tiene que subsidiarte a vos. Tiene que subsidiarme a mí. Para que vos vayas, porque si no, no lo haces. Y no produces nada. O sea, el problema con Incofer... Entonces, ¿cuál es el negocio? Vamos a ver, ¿cuál es el negocio del tren? Porque uno esperaría que el servicio público retorne a las arcas del Estado para que el Estado con ese dinero se administre de la manera más eficiente y entonces pueda nuevamente darle camino a proyectos que tienen que ver con con la misma función. Pero entonces vamos a esto. Si solo el gasto es otro pleito, porque si estamos peleando por 1.750 millones, solo el gasto del tren van a ser 1.500 para cuando el presidente se vaya. Y además, para ponerle ese gasto, voy a tener que darle plata a chinos. ¿Cuál es el negocio aquí para la ciudadanía? Para que la ciudadanía diga, esto tiene sentido.
Por lo menos encontrarle el sentido. Es que no lo tiene. Ellos tienen proyecciones, de acuerdo a lo que dice Incofer, y yo tuve una entrevista en algún momento con la presidenta ejecutiva de Incofer, y la señora en aquel momento lo único que hizo fue desviar la atención hacia mi persona. O sea, ¿usted quién es? ¿Usted es ingeniero ferroviario o algo, Víctor? No, es que yo no tengo que ser ingeniero ferroviario. Yo soy un ciudadano costarricense porque ese tren se va a pagar con mis impuestos. Y además de que el documento me respalda, Sí, porque es un documento tengo que ustedes todo- no escribieron. tengo todos Yo los- no estoy alegando porque si a mí se me ocurrió. Sí, O sea, estoy yo alegando lo que porque le el dije a documento lo ella tengo en fue, la mano. el sistema ferroviario a nivel mundial siempre ha sido subsidiado por los gobiernos, por el Estado. Es una realidad, pero no el 100%, no al 1000%. Se subsidian en un 25% porque ellos tienen que producir una gran parte, si no sería un elefante blanco, se cierra y punto, no sirve. Lo que pasa es que aquí el sistema ferroviario es importante, pero este sistema ferroviario solo va a recorrer 72 kilómetros. Y entre esos 72 kilómetros va a pasar por el Parque Viva de la Nación, ¿verdad? O sea, ya lo proyectaron 400 millones más de dólares o 200 más millones de dólares de gasto para poderlo llevar hasta el Parque Viva de la Nación, ¿verdad? Y llevarlo hasta el frente de todos los moles. Que yo no sepa, el panadero del barrio no tiene una panadería en el mall, ¿verdad? El tren sería efectivo si pasara por el barrio, si pasara por las comunidades, si diera la vuelta a nivel nacional, porque recogería en todo lado. Pero en 72 kilómetros no van a pasar de 16.000, como las cifras van a dar de 16.000 a 200.000 que ellos proyectan hacer en este momento. Bueno, que vuelvo nuevamente a la posición del abogado del diablo, para ser un poco imparciales. Yo te diría, pero eso implica un gasto adicional porque me estás mandando a meterme a zonas urbanas, me estás mandando a meterme a zonas residenciales para recoger gente y tal vez eso, la operación de meter el tren a esas calles, la logística y demás puede ser un gasto. Pero permíteme contestarme a mí mismo. Pero entonces, si no vas a hacer eso, tampoco, ¿por qué vas a gastar en una concesión a extranjeros? Sí, te la pongo más fácil y te voy a dar la respuesta. Lo que vos acabas de decir es la realidad. No es viable. Meter un tren en todo el país, acá dando vueltas por todo el país, es darle muerte y sepultura al transporte público nacional. Son miles de personas sin empleo. Entonces, cuando usted proyecta algo, tiene que hacerlo bien, tomando en cuenta todo el músculo laboral que hay en este país. Usted no puede agarrar y poner o implementar un proyecto que vaya a desarticular todo el músculo laboral y productivo del país. Usted más bien busca generar empleo. Entonces, el tren de pasajeros ya se sabe que lo más que puede recorrer son esos 72 kilómetros y no necesitas inversión de Pero dinero. entonces, concretamente, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice la propuesta para el fondo? Que ellos van a invertir 1.500 millones en el segundo semestre del 2022 en ese proyecto. Pero te voy a poner la parte más interesante para volver a retomar el hilo. Ajá, Estamos con una deuda de 44.000 millones. ajá. Tren eléctrico, 1.500 millones. Ruta 32 San José Río Frío, 640 millones de dólares. Ampliación Ruta 27, 500 millones de dólares. Ciudad Gobierno, 580 millones de dólares. Ciudad Gobierno. Ciudad Gobierno. Ahí van a agarrar y van a montar un montón de edificios para que el Ministerio de Hacienda tenga todas sus oficinas ahí. Ok, señores, permíteme un segundo. Candidatos, estimados candidatos a la República de Costa Rica, yo quiero decirles, porque ya se nos está cortando el tiempo, que quisiera escuchar las propuestas de ustedes, porque lo que está diciendo don Víctor, no sé cuánto suma en total. 4.020.5 millones de dólares de inversión. Solo para el primer semestre. No, para el 2022, 21, 22 y 23. Ok, en un plazo de 2 años de lo que nos quedaría, 2 años y medio de lo que nos quedaría, se van a gastar 4.000 millones. Y yo no sé si ustedes tenían las cifras del gasto que tenemos actualmente en Costa Rica y que lo que se está haciendo no va a generar nada y que las propuestas del gobierno parecen simplemente propuestas para beneficios de terceros en concesiones multimillonarias donde simplemente nuevamente el dinero de los costarricenses se le dan a terceros y el país se queda esperando un desarrollo que es interés de unos cuantos. Señores candidatos, yo les quiero, como ciudadano y con todo el respeto que ustedes se merecen, yo quiero preguntarles qué propuestas tienen ustedes para este tipo de cosas. ¿Qué propuesta tiene usted para el gasto público? ¿Qué propuesta tiene usted para la reestructuración del aparato estatal del país?
¿qué propuesta tiene usted para decirnos que Costa Rica va a mejorar según usted bajo su legislación? Yo quisiera escuchar eso, porque lo que nos están diciendo, yo sé que al final de cuentas las decisiones son emocionales y que el ser humano es psicológico y no es racional, y al final de cuentas somos muy emocionales. Pero sí quisiera saber de que ustedes tienen el carácter y tienen la esencia para que me puedan entender en español y no tienen la vergüenza de pararse ante el pueblo costarricense, decir que voten por ustedes y que por lo menos tienen el mínimo de propuestas inteligentes para tratar problemas tan serios que cada vez nos están llevando a la bancarrota de la ciudadanía. Se las dejo ahí. Yo quisiera escuchar esas propuestas. Ya para ir cerrando, Bastián, yo iría más allá. Yo les diría a los candidatos, y esto yo quiero que vos lo analices, eh, pero en especial al pueblo de Costa Rica. Siempre que ves un debate o un conversatorio, vas a encontrar a dos políticos y a un periodista. Y el conversatorio se basa en lo que el periodista cree o en el monólogo que le dieron para que expusiera y en lo que estos dos políticos van a hacer para no majarse la manguera. ¿Okay? Pero nunca has visto un debate de un político con un ciudadano de a pie informado. Hoy hacemos extensiva la invitación a todos esos candidatos a la presidencia de la República, a todos esos candidatos a la Asamblea Legislativa, a que se sienten con nosotros en una mesa de trabajo y que nos desmientan cada uno de estos proyectos que hemos presentado, cada una de estas cosas que hemos expuesto, cada una de todas estas denuncias públicas que hemos estado haciendo. Yo quisiera saber, como dice el compañero Bastián, cuáles son las propuestas para que este abuso no se dé. No podemos pagar 32 mil millones de dólares con 1.750 millones de dólares, y mucho menos si en 3 años vamos a gastar 20.5 millones de dólares más. No podemos seguir endeudando. Yo no conozco a nadie que tenga una empresa y quiera meterle deuda sabiendo que ya no puede sostenerla. Primero organiza toda su economía, organiza su casa y después otra vez vuelve a regenerar toda la productividad de infraestructura pública. Nosotros no podemos seguir gastando hacia lo loco. Nosotros no podemos seguir haciendo millonarios a los políticos, y se los digo con toda la honestidad del mundo. Yo quisiera que se sienten con nosotros y nos expliquen en dónde ha quedado tanto dinero. ¿Por qué usted, que es candidato a la presidencia, no se ha pronunciado contra esto? ¿Por qué yo, que soy un ciudadano de a pie, tengo que venir a denunciar esto y no ustedes, que son los que van a querer gobernar este país? Se las dejo ahí, están cordialmente invitados. Enuncies, tienen las puertas abiertas para que ustedes vengan a defenderse y a dar el derecho de respuesta en el momento que así lo consideren. Para la próxima programa de anuncias, que esperamos que sea dentro de una semana, reducción del gasto público mediante la eliminación de plazas vacantes. Y algo muy importante también, ley de empleo público. Necesitamos que la gente conozca la realidad de la ley de empleo público. Vamos a comparar las dos leyes y ver realmente qué es lo que está pasando a nivel correcto. Y evitar la desinformación que hay ahorita en el medio, que dicen que con esta ley de empleo público el presidente de la República puede elegir jueces. Eso no es verdad. Eso es una falaz mentira, porque la Constitución le dio desde el 49 y antes del 49 se venía, independencia al ministerio, o sea, al Poder Judicial. Y el Poder Judicial ahorita toma las decisiones que debe tomar ellos mismos. Es más, los magistrados siempre los ha elegido la Asamblea Legislativa. Siempre. Y los magistrados son los que eligen a los jueces, a los fiscales y a todo el mundo, y ellos ahí eligen hasta el que barre adentro del Poder Judicial. Ahí no hay injerencia de ningún otro poder. Entonces, esta ley no les va a dar esa posibilidad, sería inconstitucional. Y si es inconstitucional, entonces yo invito a todos los que dicen que con esta ley el presidente puede llegar y metan la acción de inconstitucionalidad y frénelo. Quítenle eso. Pero Costa Rica necesita una ley de empleo público. ¿Ya vieron por qué?
La Correcto. cantidad de órganos que hay que no funcionan y que no existen y que gastan mucha plata. Ok. Bueno, los dejamos con la primera edición de Enuncias. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que ustedes vean que es una propuesta completamente diferente a lo que tenemos a nivel nacional, donde usted puede sacar un criterio propio de la realidad basado en los documentos mismos que nos permite el gobierno, basado en las leyes mismas que están firmadas y que están declaradas por cada uno de los diputados que dicen conocer y defender la patria. Me gustaría saber qué piensan ellos sobre estas leyes que están a punto de firmar y que ya prácticamente la tienen negociada. Señores, si ustedes tienen negociado eso, ustedes están traicionando Costa Rica. Y si no, por favor, siéntese aquí y nos lo contradice.